Hola, bienvenidos. Hola, Valen. Gracias. Hola, Lijo BSP. Hoy vamos a tener una invitada, como siempre, de lujo, que me encantan tener aquí todos los lunes en este programa que se llama Mujeres que sanan a través de otras mujeres, que se fue transformando de café astrológico en participativo en todas esas mujeres que han buscado herramientas a través de mí para sanar y que ellas de alguna u otra manera también han estado conmigo sanando. Hola a todos, ¿cómo están? Se están incorporando de Malta. ¿Se escucha? ¿Se ve bien? Hoy tenemos a Xiomara Rodríguez con nosotros. Estamos esperando que ella, por supuesto, se conecte. Muchísimas gracias por conectarse. Ayer estuvo de cumpleaños mi amiga Gaby. Feliz cumpleaños, Gaby. Ya vi que lo pasaste súper rico. María Gabriela también se está conectando. Vamos a ver. Estamos esperando que se conecte la invitada. Tu mundo de éxito. Gaby también. Estamos esperando a Xiomara. Xiomara, aparece. Este programa especialmente dedicado a todas las mujeres que han sanado a través de mí y que han conseguido herramientas bastante fortalecedoras. Primero, por supuesto, la carta astral y después constelaciones familiares. Dios. Vamos a ver, vamos a hacer tiempo un poquito hasta que se conecte Xiomara. ¿Cómo le fue con el eclipse? Sobre todo a la gente de Géminis, ascendente Géminis, luna en Géminis. Se sintieron alborotados, la energía estuvo pesada. ¿Cómo estuvo ese tiempo para el eclipse? Xiomara. Me han hecho muchas preguntas sobre después del eclipse, ¿qué pasa? Después del eclipse, ¿qué pasa? Bueno, vienen 6 meses, como yo le estaba diciendo, y vieron en mis estados, hola Gaby, que hay un cierre del ciclo bastante importante, ¿ok? Y se abre otro ciclo. Estos 6 meses son de introspección para hacer los cambios. Xiomara, ya te mando la invitación, ya se conectó. Está esperando. Nos mandamos. Sí, el eclipse nos tiene movido a muchos. ¡Hola! Buenas, qué alegría me da verte. Qué ¿Cómo te ha linda. ido? Bien, gracias a Dios, bien. En la montaña Qué rusa de la bueno. vida, pero bien. Bueno, si no fuese vida, no fuera montaña rusa, o si no fuese montaña rusa, no es vida, porque para eso está, es algo muy dinámico. Bueno, Así se han es. conectado muchas personas desde España, Carolina, Gabriela Molina desde Malta, varias personas desde Malta. Y bueno, bienvenida a este programa que se llama Mujeres que sanan a través de otras mujeres. Bienvenida, Gracias. Xiomara. Xiomara es venezolana, por supuesto. Xiomara Rodríguez es venezolana. Con, vamos a decir que con una profesión de base que estuvo en Venezuela, por supuesto, de bioanalista, es emprendedora o una mujer que se dedicó mucho a lo que es la parte del emprendimiento a través de su propio laboratorio, porque es bioanalista, pero ahorita está en Perú
y se dedica y está haciendo muchas cosas nuevas, interesantes, se ha transformado como somos, por supuesto, las mujeres, y ahora es ¿cómo se dice? Life, Incenter. Life Insider. Insider. Life Insider, Center, mi de inglés, Insight. pero malo el inglés Ah, para no, mí. el mío también, pero como esta es mi marca personal, me lo tuve que aprender a juro. Life Insider. Bienvenida, señorita Xiomara. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo está Perú? Nosotros nos conocemos personalmente a través de Gaby Moles y a través de también de Joana Moles. ¿Cómo te está yendo por allá por Perú? Cuéntame. ¿Cómo está Bien, aquí Perú? frío, está frío. Ya empezó el frío. Yo le digo a mi esposito que nos vamos para Margarita y regresamos en noviembre, en diciembre, cuando sea verano aquí en Perú otra vez. ¿En qué parte de Perú estás? En Lima, justo más frío. Uy, Y allá bien, hace mucho Ani, más frío. sí, apenas estamos comenzando el verano. Imagínate julio y agosto, no sé, iremos Wow. a sudar gotitas de hielo. Bueno, Xiomara me llegó a través de estas amigas que le estaba comentando que son amigas en comunes. Bueno, primero Joana era cliente, ahora es amiga, igual que Gaby, porque nos convertimos así como en un lazo bastante difícil de romper y tenemos ya una amistad de muchos años. Ella llegó a mí a través de una experiencia personal bastante fuerte, que bueno, ella es vivió en la isla de Margarita, igual que yo, y lamentablemente nos unió, o ella llega a mí a través de un dolor muy grande que fue ocasionado por la muerte de su papá, un tema bastante delicado, porque además, como la isla es tan chiquitica, tan chiquitica, tan chiquitica, pues salió hasta en todos los medios de comunicación social y fue algo que movió a la comunidad no espartana sobre todo, mucho, 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 porque además el papá de Xiomara era muy conocido en la isla de Margarita. Eso fue un momento muy Sí. difícil para ti, Xiomara, muy difícil para ti y yo lo recuerdo, yo siempre voy a contarte esto, yo lo leí en los periódicos y yo dije, wow, yo estaba estudiando constelaciones familiares y dije en ese momento, wow, ¿cómo es posible que esto haya pasado y cómo va a ser esa familia para sanar esta situación tan fuerte? Cuéntame tu experiencia, el por qué llegaste, qué fue lo que estabas buscando a través de mí para poder sanar tú. Bueno, como dice, sí, mi papá murió, fue asesinado en la isla. Y bueno, Uh ya -huh. de por sí, al que asesinen a una persona es un hecho súper doloroso, ¿no? Imagínate, lo ves en las noticias, pero cuando le toca a tu papá, y de paso fue, asesinado de una manera muy brutal, ¿no? Fue torturado y fue algo muy, muy brutal. Y por supuesto, el dolor terrible, el dolor no solo mío, de la familia, de todos. Como tú dices, mi papá era un comerciante súper conocido en la isla. Mis padres son españoles y se fueron a Venezuela, esos inmigrantes hace 40 y pico años atrás, hicieron su vida allí en la isla, pues. Entonces, claro, mi papá muy habilidoso en los negocios, muy brillante, pues toda la isla la conocía y parte de Venezuela también, porque había hecho negocios por todos lados. En realidad todo el mundo se enteró. Entonces era un dolor combinado con desespero, con miedo, porque no sabíamos si era una venganza y entonces venían por nosotros también, que somos sus hijos, ¿sabes? No sabíamos, ¿sabes qué? Bueno, me cuesta decir esto, pero sabes que en nuestro país el tema de la inseguridad se volvió mucho peor, porque bueno, obviamente quienes llevan la batuta pues también son delincuentes, entonces el tema de la delincuencia en mi país es brutal. Y nosotros no sabíamos si de verdad eso era el resentimiento que se vivía día a día en nuestro país, o era una venganza, o era por mi papá y listo, o era al día siguiente iban por nosotros. Entonces era dolor, con miedo, con desespero, con angustia. Era ¿cómo te digo? Una marejada de sentimientos impresionantes, ¿no? Obviamente lo doloroso que fue es la que lleva la batuta. Entonces, de verdad que como familia superar algo así no es fácil. No solamente por el hecho de que no esté, porque bueno, al final sabemos que vamos a enterrar a nuestros papás en algún momento, ¿no? Era la manera, para nosotros era muy difícil la manera, ¿no? Y bueno, además de los últimos años de la vida de mi papá fueron bien duros.
y de paso le tocó morir así. Entonces fue bien, bien duro para nosotros como familia superarlo y poder hablar de eso con tranquilidad, ¿no? Entonces, un Sí, año después, ujú. Pues las noticias que llegan, las noticias son impactantes, ¿no? O sea, primero en sí, la isla de Margarita nunca pasa nada, para empezar. O sea, pa- pasa, nunca pasa nada, realmente. Eso, o en ese momento, ese tipo de situaciones eran muy marcadas. Además que era un comerciante muy famoso de la isla, que mucha gente lo ujú, quería, que era una persona emprendedora y que había dejado una huella bastante, bastante importante en la isla. Yo sí sí, dejó un dolor en la isla, o sea, como familia dejó un dolor, pues por supuesto papá, era tu papá, hermano, familia, pero en la isla de Margarita en ujú, particular hubo un dolor muy grande y un luto bastante intenso, un dolor que se podría decir que se transmitió durante un tiempo largo. Entonces yo decía, en ese momento, como te estaba diciendo, cómo a través de las constelaciones familiares, porque ya tú comienzas a ver la vida desde otro punto de vista cuando estudias constelaciones familiares, cómo tú puedes sanar como hija, porque la muerte, además de ser violenta, hay mucha rabia de por medio, al sistema familiar se le parte se le parte lo que es la unión y todo lo que tiene que ver con la rabia comienza a salir en ese momento en el sistema familiar. Eso sí, me total. imagino, me imagino que me imagino que fuiste a psicólogos o la familia o también aparte de todas las demás ayudas que buscaron, en algún momento buscaron un psicólogo, psiquiatra o algo así. No, no. En ese momento no, bueno, primero por un tema de creencias, habíamos pasado, en mi familia ha pasado un montón de cosas y de verdad nunca fuimos a psicólogo, un par de ocasiones fue necesario, ¿no? Entonces no era para nosotros la respuesta inmediata, estamos mal, estamos pasando por eso, vamos a buscar ayuda, no lo hicimos. Eso por un lado. Por otro lado, mi papá, bueno, las personas brillantes y especiales son así. Mi papá dejó muchos pendientes, ¿no? De empresas, de dinero, no tienes idea, de trabajadores. Entonces, entre el tipo de muerte y la cantidad de cosas a las que tuvimos que meterle el pecho para poder sacar adelante, tuvimos que pedir prestado para liquidar a sus trabajadores. No teníamos nada que ver con eso, nosotros no trabajábamos con mi papá, pero sentíamos que nosotros decíamos, ay, esa gente tampoco tiene la culpa. Entonces le metimos el pecho a todo lo que mi papá había dejado y tratar de ponerle orden a eso. Y entonces, claro, entre todo este montón de cosas, entre la creencia y todo este montón de cosas que teníamos que hacer, que íbamos a estar yendo por un psicólogo ni estar buscando ayuda ni nada, ¿sabes? Había demasiados papeles, demasiadas cosas. Mi papá muere un miércoles, 21 de mayo, y yo estaba acá en Perú, yo me había venido acá a Perú el día antes. Wow. Sí, y el sábado, de viernes para sábado, el miércoles y de viernes para sábado, o sea, 2 días y medio después, 3 días después, se incendia el centro comercial donde nosotros tenemos el laboratorio. No sé Ah, si te sí, acuerdas de en eso, Jorge se Col, sí, incendió. en Jorge Ah, Col, bueno, sí, eso fue sí, sí, me dos acuerdo. días, 2 días, de la noche de viernes para sábado. Entonces, bueno, imagínate que teníamos lo de mi papá, el tipo de muerte. Nosotros asustados, nos íbamos a veces hasta quedar a casa de mi tía porque nos daba miedo quedarnos en nuestra casa. El montón de papeles, el montón de cosas y el centro comercial incendiado, o sea, todo lleno de hollín, los equipos. Entonces nosotras, mi hermana y yo nos íbamos a limpiar hollín de ahí nos íbamos a llevar, por ejemplo, el acta de defunción de mi papá para no sé dónde. Entonces íbamos con la cara toda llena de hollín a llevar el acta de defunción y de allá nos veníamos para acá a limpiar hollín y a llamar al seguro y a llamar al perito. Entonces imagínate qué carrizo íbamos y nosotros a estar buscando ayuda, ni a estar yendo por un psicólogo, ni a ningún lado con ese montón de cosas, con ese montón de cosas que íbamos Estaba a la hacer. vida muy ocupada en ese momento, pero Sí, sí, después de que sí. pasó el momento y el silencio y ya se deja un poco el lado de las cosas urgentes que atender, porque cuando muere un familiar de la manera, bueno, de cualquier manera, pero como cuando muere de manera violenta, inesperada, pues uno se tiene que encargar de las cosas que él dejó
Después está la parte que uno no quiere pues ni conocer, que es la parte de toda la investigación policial. Después está todos los pendientes que él dejó, más todas las cosas que uno sigue, que tú quieres que la vida definitivamente se pare y no quieres pensar más y sentir tu dolor. Sí, terrible. Entonces, todo eso yo creo que todo hizo que prolongáramos el dolor, porque es lo que te digo, o sea, era un dolor lleno de hollín, porque se incendió el laboratorio total, que bueno, todavía un año después para nosotros era muy, muy rudo y bueno, yo tuve que pasar por experiencias de vida un montón de procesos más, ya cambiar de país y todo lo demás, y hablando de eso con Gaby, hablando de escarbando todo ese montón de Gaby me dice, porque es que me pasaban episodios, yo podía sentir a mi papá, yo sabía que él estaba ahí y lo podía sentir. Es más, había momentos en que casi lo podía ver. Tuve un par de conexiones con 2, 3 personas que yo sentía, sientes esa conexión y te das cuenta cómo se dilatan sus pupilas y te das cuenta que abre, pum, y tú abres también y están en otro plano. Pero mi papá no terminaba de decirme lo que necesitábamos saber. Y yo sabía que yo lo podía sentir y a lo mejor sintiéndolo podía saber cómo fue, pues qué le ocurrió. Y hablando de eso con Gaby, todavía con dolor un año después, Gaby me dice, Xiomi, ¿y por qué no vamos con Anilú? Anilú es buenísima, a mí me encanta, es mi amiga, me dijo esto, y todo lo que conversaron el día de la entrevista, que ya la vi que estuvo buenísima. Y yo, como buena científica, yo había estado muy cerrada a muchas cosas, porque si yo no lo podía ver en el laboratorio o en el microscopio, pues no, ¿no? Muchas cosas sí las aceptaba, pero muchas no. Y ese momento yo dije, ya tenía tiempo pensando en aceptar más cosas de las que yo no puedo ver y cosas que las puedo sentir. Entonces le dije, pues sí, pues vamos, vamos. Y así vamos. Mañana nos vemos con Anilú, ya hice la cita. Gaby fue la que me hizo la cita, la que te llamó todo. Y de pronto, tintón, te estábamos tocando el timbre. Sí, recuerdo ese día que estaba en Jorge Col, jamás y nunca, ella me dijo una amiga, pero ella no me dijo quién era, por supuesto, pues no me va a echar todo el cuento, hizo la cita y entramos y estuvimos hablando y me impresionó muchísimo porque, pues como cuando me estás contando la historia, pues yo al ser habitante de la isla Margarita y justamente yo ver en el periódico lo que salió, yo dije en ese momento, wow, esto sí es fuerte, ¿cómo va a ser esta familia para superarlo? Y dije también, me gustaría constelar esta situación, a ver qué sale. Y bueno, como dijeran en Venezuela, los angelitos pasaron y dijeron amén. Y un año después, estabas tú allí delante de mí. Yo también estaba conmocionada pues por la situación. No conocí nunca a tu papá, pero sí él lo había escuchado y sabía todo su legado, todo lo que había hecho en pro de la isla. Y entonces, cuando te vi llegar y te sentí, pues dije, bueno, vamos manos a la obra, vamos a trabajar con esta chica. Además que es súper hermosa, porque tienes una energía muy bonita. Y Tan hicimos bella. esa primera constelación. Esa constelación fue mágica para mí, ¿ok? Sí. Porque también después te voy a echar los cuentos, te voy a echar otro cuento mío. ¿En qué me ayudaste tú a sanar a mí? Así. Cuéntame. Sí. No, si estás invitada y dice mujeres que sanan a través de mujeres, porque tú también me hiciste sanar a mí. Ok, Tan bella. Xiomara, cuéntame lo que tú en algún momento habías escuchado algo de constelaciones familiares o habías dicho, habías leído algo, ¿alguien te explicó de eso? Sí, sí sabía muy poco, porque como te dije antes, yo no, muchas cosas las respetaba, pero no incursionaba, bueno, por pensar lo que pensaba. Gracias a Dios me abrí y ahora todo lo que veo y lo que no veo lo puedo aceptar y lo recibo. Sí había escuchado, pero obviamente no me había atrevido ni a ir más allá, ni a estudiarlo, ni a verlo, ¿no? Entonces para mí era algo, súper novedoso, ¿no? Yo sí sabía que yo también en lo que me abriste esa puerta y te sentí, bueno, de hecho nos abrazamos,
nos abrazamos, no sé si te Y no acuerdas, sin sabíamos nada, conocernos. sin conocernos ni nada. Sí, una energía muy especial lo sentí en ese momento. Nos abrazamos y sí me dijiste eso, wow, hace un año cuando murió el Señor yo pensaba, yo decía, Dios mío, quisiera hacerle la constelación y un año después te tengo aquí, qué impresionante, me lo dijiste y de verdad yo sentí cuando me dijiste eso. Y nada, esa era mi primera constelación de irla a hacer, ¿no? De ver y de revisar cosas y ver documentales y leer, sí, sí, un par de cosas te puedo decir, no para hacerme de mucho conocimiento, pero sí había leído. No tenía ni idea de lo que íbamos a hacer ahí. Gaby me había comentado de su experiencia, entonces ya yo sabía que íbamos a hacer ciertas cosas, ¿no? Pero no sabía todo lo que íbamos a hacer ahí y lo que se movió ahí fue increíble. Bueno, de hecho estuvimos más de 2 horas en mi constelación. Sí, estuvo, sí, porque la energía fue muy fuerte. ¿Qué es la constelación? Es mover, señores, para la gente que nunca lo ha hecho, mover energías, ¿ok? Y liberar definitivamente cosas que se tienen que liberar o que tenemos que ver o tenemos que observar y aceptar para poder seguir la evolución. La constelación fue bastante larga y yo te vi a ti muy, a pesar de que una de las cosas que me llamaba la atención es que, bueno, los médicos y todo lo que tienen que ver con esa área científica son muy escépticos de todo lo que tienen que decir, de todo lo que es este mundo, ya sea astrológico, tarot, constelaciones familiares, péndulos, pero yo te vi realmente con el corazón puesto y con toda la energía allí para evolucionar. Claro, ¿Tú es que lo sentiste? mi papá Sí. estaba ahí. Entonces, claro, ya con él en otro plano, pues obviamente, si él me guía, ¿te acuerdas lo de la canción? Pues eso es una de las cosas más impresionantes. Mire, yo tenía donde yo consultaba allá en Venezuela, es un sitio que se llama Jorge Col, y generalmente ese sitio es muy silencioso, extremadamente silencioso. Ahí se escuchan los pajaritos y el aire, y las matas que suenan con el aire, más nada, ahí no hay bulla, además es un sitio muy de muchas casas, muy urbanizado, pero de familias. Entonces, no son de familias tampoco que hacen bulla ni nada de ese tipo de cosas. Pero impresionante que cuando estamos en la constelación y yo le estaba, hay unas palabras resolutorias que se llaman así en las constelaciones familiares, y yo le estaba diciendo a ella, tu papá quiere ser recordado con alegría, creo que fue, y en ese momento de una parte que no sabemos de dónde fue, comenzó a sonar una salsa. Todavía lo Sonó digo y una se me salsa, está pero primero una canción, canción de mariachi, creo que fue Si nos dejan o algo así. si nos Pero dejan. es muy Mira, lo estoy diciendo y significativo, me peluco toda. Se sí, me a mí erizó toda también la piel. a mí también. Y era una canción de mariachi, era Si nos dejan, pero tiene significado porque mi papá era de los que iba a una fiesta y sacaba la guitarra y él mismo tocaba la guitarra y cantaba y eran las 6 de la mañana y todo el mundo cantando y bailando y todo lo demás y él pegado en la guitarra echándose sus tragos y cantando con la guitarra. Y le encantaban los boleros, las rancheras, las canciones viejas. Entonces, claro, cuando nosotros escuchamos ese tipo de música, inmediatamente nos acordamos de mi papá. Imagínate, justo escuchamos ese tipo de música estando allí, en ese lugar que no había música jamás. Jamás, jamás. Al lado había una construcción y generalmente ni siquiera se escuchaba la construcción tampoco. Generalmente se escucha pues la bulla de sin martillo, cincel, cualquier otro tipo de cosas y tampoco se escuchaba. Y en ese Sí. momento fue una cosa tan mágica. Recuerdo yo mi cara, recuerdo tu cara, recuerdo lo mismo que se nos erizó la piel. Y en ese momento que fue tan mágico y que pudiste sentir a tu papá. ¿Sentiste de verdad que pudiste despedirte por lo menos? En ese momento no. En ese momento sí, sí sentía que mi papá estaba ahí, pero en ese momento no. De hecho, parte de mi constelación me pediste que no fuera tan lógica y que lo dejara ir, porque precisamente era parte de lo que él tenía que vivir y yo tenía que aceptarlo.
Y esas palabras tuyas siempre me han acompañado desde ese momento hasta acá, pero no, en ese momento no. Todavía había mucho dolor en ese momento y la explicación de por qué, ¿no? O sea, preguntarte por qué así. Hoy sí, hoy sí ya, de hecho este año le canté cumpleaños a mi papá con alegría. No sé si vieron por ahí mi video en las redes, ya le canté cumpleaños a mi papá con alegría y sí, pues ya, no es la mejor manera, pero así era, pues. Así era, y mi papá ha conseguido la manera de comunicarse con nosotros y nos ha dicho que está bien y está tranquilo, así que nosotros también, pues. Pero en ese ¿Qué momento otra sí me lo cosa dijiste. en ese momento? Sí, porque cuando uno está haciendo la constelación familiar, la gente cree que uno no siente. Entonces hay cosas muy típicas cuando la gente está muy racional y le está buscando el por qué yo estoy diciendo eso o por qué está pasando esto y no es una situación para tú pensar y razonar, sino para dejarte ir y para sentir, para Sí, entregar tu corazón en ese momento. Y definitivamente, si hay que sanar, sanar, si hay que ver, si hay que honrar, si hay que aceptar, porque además que la forma de morir fue muy violenta y genera mucha rabia en el sistema familiar. Y eso se siente sí, después de muchas generaciones más por venir, ¿ok? sí, sí, total. Bueno, de hecho, Nilu, en vista de que yo podía sentir a mi papá y sabía que mi papá estaba ahí, y teniéndote a ti que sabía que me había sentido a mí, porque yo puedo sentir, ahorita mismo te estoy sintiendo, el cuerpo me tiembla nada más de sentirte. Yo también estoy Entonces, erizada, no sé qué pasa aquí, pero estoy erizada. bueno, poder sentirte a ti y saber que yo sabía que podía sentir a mi papá, te lo pedí, después de la constelación te dije, en vista de todo esto, ¿por qué no me sientas a ponme en ese momento, en el momento en que ocurrió todo? Que yo estoy segura que voy a poder ver lo que no hemos podido ver para saber qué pasó, para saber quién fue. Y tú me Sí, dijiste, eso, estás loca. Yo, Gaby, por favor, convéncela, necesito saber. Y tú me dijiste, yo no te voy a hacer eso. Yo no. Si tú quieres, ve a ver quién busque quién te lo hace. Pero yo no te voy a poner a hacer eso. Y no, no me lo hiciste. Al final te lo agradezco, no fue necesario. Sí me hubiese encantado saber, pero bueno, ya no lo voy a saber así. Y, sí, pero pero después me hicimos da otras risa. canalizaciones. Hicimos canalizaciones. Lo hicimos. Fíjate que después nosotros seguimos conversando. Ella se va para Perú, forma su hogar allá. Y mira, te están saludando desde Alemania, Raquel. Raquelita, Y sigue nuestra conexión, porque tú te fuiste a Perú y después al tiempo yo me vine para acá, para Medellín. Y seguimos conversando, seguimos hablando. Hicimos una canalización bastante importante también con esa energía de tu papá. bueno, de cosas que no podemos ni siquiera mencionar aquí, ni las vamos No, a no decir. vamos a mencionar, pero sí que hicimos una canalización y pudimos sentir muchas cosas, ¿cierto? Ujú. Total, totalmente sí. Y eso sí te dio un paso, te dio más tranquilidad, Este, mm, sí, sentirlo. Ajá. sí, porque bueno, era parte del proceso de aceptarlo y de asumir, y sí nos dio tranquilidad, nos dio intriga, muchas cosas que salieron allí y oficialmente las sabemos por ti, pero oficialmente no se saben, entonces quedamos con esa intriga, pero con la certeza de saber que son cosas ciertas, ¿no? Uh-huh. Pero sí, sí canalizamos y sí de verdad ese momento nos ayudó a soltar bastante, pero no solamente a mí, es que lo que tú hiciste conmigo se extendió a mi familia y Explícame eso eso, fue, cuéntame. es que eso fue no solamente para mí, fue para mis hermanos también, ¿te acuerdas? Sí, sí recuerdo. Fue para mis hermanos también y todo eso que estábamos trabajando nosotras, incluso hasta por WhatsApp, em, yo se lo llevé a ellos también. Y bueno, también les tocó aceptar, asumir cosas. Ellos no hicieron constelación contigo, mis hermanos, pero yo Uh-huh. siempre les tuve conexión porque, claro, el papá es el mismo, ¿no?
claro. y la energía fluía de manera parecida para todos. Y todas esas conversaciones y esas sesiones y todas esas cosas, pues obviamente era para ellos también. Yo se la hice extensiva y también para ellos cambió muchísimas cosas. Entonces, fíjate, no fue solamente para mí, sino para ellos, aunque ellos no te conocen personalmente. Xiomara, ¿y sentiste paz? Por lo menos esa situación, cuando un familiar de uno muere así, uno no consigue paz por mucho tiempo. No, Sí, porque no consigues la razón del por qué ocurrió. sí, totalmente. Sí, sí, Ani, sí sentí paz. Como te digo, ese momento de la constelación fue como el paso número uno de todo el proceso que venía después, ¿no? Después de esa constelación, ¿qué otras cosas hiciste? ¿Cuáles fueron los otros procesos? Bueno, hicimos, no sé si te acuerdas, hicimos como 3, 4 constelaciones todas seguidas, Uh-huh. Sí, porque ya porque tú te ibas. Además, porque tú te ibas, creo que no sé cuándo. sí, en poquito tiempo me venía a Perú, entonces necesitaba sanar un montón de cosas. Y claro, en la costa, yo fui por mi papá, pero al final salió mi mamá, salieron mis hermanos y todo, porque la energía va fluyendo. Yo no entendía por qué, y después, claro, me explicaron que esas cosas se van sintiendo a medida que la energía va fluyendo. Entonces, bueno, sale mi mamá, salen mis hermanos, hicimos conexiones ahí con un montón de cosas. Después volví con una amiga, ¿te acuerdas? Volví con mi prima, con 2 amigas más. Todas ellas Sí. tenían que sanar cosas con su mamá y yo también tenía que sanar un montón de cosas con mi mamá. Entonces, claro, tenía que sanar con mi papá todo ese dolor de lo que ocurrió, pero con mi mamá todo el montón de conflicto que habíamos tenido toda la vida. ¿Ves? Entonces mi prima también tenía que sanar con su mamá, mi amiga, la otra, todas tenían que sanar algo con su mamá. Yo decía, Dios mío, ¿por qué es esto? Entonces la constelación no solamente fue para mi papá, sino fue para mi mamá, para mi vida futura, para mis hermanos, para todo. Una cosa que como una sábana nos Una cosa abrazó que tú todo. ni siquiera, exacto, que tú ni siquiera nunca sabías que ibas a comenzar a sanar, un proceso de sanación bastante. Te pregunto, Total. Xiomara, cuando yo te digo hay que sanar la relación con mamá, esto es bien importante porque hay mucha gente que me pregunta cada vez que pongo algo en Instagram o cada vez que hablamos de constelación familiar, es que mi mamá se murió. Entonces, ¿cómo yo voy a sanar? Es que mi mamá me hizo muchas cosas y yo no la tengo en este momento y no la quiero ver. Pero tú tenías a tu mamá allí, formó parte de ti o forma parte de ti todo el tiempo y hay situaciones a lo mejor que hacen que uno se distancie y que bueno, Sí, la razón y todo lo que el tema de tu enjuiciar o de tu decir, bueno, yo lo hago así de esta manera u otra manera, a tú llegar allí y yo decirte, tienes que sanar con tu mamá. ¿Qué pensaste? ah, es que no me lo dijiste así tan light. Bueno, tú sabes que yo a veces hablo fuerte, yo no me doy cuenta, en serio. Yo lo hago desde mi honestidad, porque todo el mundo que llega a mí sí se va a conseguir que soy muy, muy honesta y muy transparente. Y a veces digo las cosas muy bonito y otras veces digo, no, tienes que sanar nada porque imagínate, te vas a casar y entonces vas a repetir el mismo patrón. Sí, sí, sí. No, en mi caso fue, no sé si te acuerdas, fíjate así como podemos sentirnos ahora, que yo sé que me estás sintiendo y yo estoy aquí, que el cuerpo me tiembla de sentirte a ti. Este, igual, ese día no dejamos de sentirnos y no dejamos de sentir cada cosa. Y yo no sé si tú te acuerdas que yo te dije que yo había descubierto que yo soy súper sensible a la energía de las personas. Cuando las personas empiezan a mover energía, yo me vuelvo loca. Entonces, Sí, bueno, estábamos en esto, Gaby estaba allí y en esto de se mover acaba la de energía conectar. con mi papá, se acaba de conectar. Sí, se acaba de conectar. Gaby, vas tarde, tan bella, te mando besitos. Bueno, y en ese momento, Gaby era como la energía, la figura de mi papá, porque tú ibas a ser la energía de conexión. Y claro, estábamos las dos disfrutando de esa energía. Después Gaby me dijo, Sioma, qué impresionante la energía de tu papá. Sí, pues mi papá era un fenómeno. Y en eso tú te acercas y estamos tú al lado de Gaby y yo al frente de las dos.
y yo tenía ganas de vomitar, de llorar, ¿te acuerdas? Yo hice de todo, hice constelación. Y entonces te acercas y yo sentí una cosa tan horrible, tan desagradable, y yo, ¿qué haces? Y tú dijiste, ahora soy tu mamá. Y yo, ¡ay! Casi que me quería morir ahí. Fue una sensación tan desagradable. Tener a mi mamá y a mi papá ahí al lado, fue terrible. Misma Gaby, cuando te acercaste, decía, ¡ay, no, Dios, qué es esto, no! Sí. Entonces, cuando yo te dije, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me siento horrible? Y me dijiste, yo soy ahora tu mamá. Y yo, ¡ah! Por Dios, pero qué manera, ¿qué es esto? Y un momento que me dijiste, ¿por qué te molesta si eres igual a ella? Y yo, no, soy igual a ella. Esa es la razón, eso es una de las realidades más grandes cuando rechazas a alguien en tu familia, ¿sabes eso, no? Sí, Cuando hay una ya lo energía sé. que repeles, cuando hay una energía que repeles, una energía que no te gusta, una energía, justo cuando haces la constelación te vas a dar cuenta que son iguales energías y hay que aceptarlas y rendirse ante ellas. Y después que hicimos la constelación de tu mamá, ¿cómo canalizaste tú o cuál fue la dinámica posterior? Porque, ok, con la energía, con la constelación de tu papá, pues sentiste un poco más de calma, realmente, vamos a decirlo así. Sí, Un poco más sí, de de calma verdad. de que él está contigo, que no te abandonó, que él estaba ahí. Porque eso es lo que Bueno, necesitamos nosotros. de hecho, no solo en esa constelación, sino las otras veces que canalizamos, también me También. dijiste y un par de mensajes espectaculares que mi papá nos envió a los tres, ¿no? Y sí, en ese momento sí, es lo que te digo, ese fue el momento que, vamos a ver, ese momento no me llevó hasta donde estoy hoy, pero fue el momento que me abrió la puerta para empezar a cruzar todo el camino que he recorrido hasta llegar aquí. Entonces, sí sentí paz, pero tenía mucho que resolver. Era mi papá, mi mamá, mis hermanos, un montón de conflictos, ¿no? Lo bueno es que yo me venía y como todo coincidió y después acompañé a la que te estoy diciendo sus constelaciones y todas tenían que sanar con su mamá. Yo cuando tomé la decisión de venirme para acá me había peleado mucho con mi mamá y casi que la odiaba. Y me vine acá a Perú, teniendo que liberar muchas cosas, pero por lo menos ya lloré cuando me vine, ¿entiendes? Ya no la odiaba. Ya cuando me vine, me despedí de ella, le di un abrazo y ya las dos sabíamos que nos iba a ir mejor. Pero antes de la constelación, te lo juro que nos queríamos agarrar por el cuello y apretarnos el cuello, las dos, las dos. Y después de eso yo me pude venir tranquila a Perú, sabiendo que, bueno, pase lo que pase, esa es mi mamá. Y ella también cuando yo me vine me abrazó, porque bueno, igual yo voy a seguir siendo su hija. Entonces, sí, esa constelación nos permitió por lo menos despedirnos en paz. Y ya desde ese momento la relación empezó a mejorar y obviamente ya con la distancia muchas cosas se sanan, ¿no? Pero, pero mi mamá y yo, bueno, las mosqueteras. Y ese momento Fíjate fue tú, el que ayudó. cuando hacemos constelación de madre, generalmente decimos muchas cosas, ¿no? Pero ¿en qué te ayuda una constelación para sanar la relación con tu mamá? Primero, generalmente para podernos relacionar mejor con la pareja que vamos a tener o que tenemos en ese momento, ¿ok? Es bien importante que cuando nosotros aceptamos e incorporamos la energía de nuestra madre, mucha gente entra en conflicto con esto y no solamente, imagínate a veces la de la mamá, imagínate de los papás que han estado ausentes, que abandonan, entran en mucho conflicto porque no entienden de que no es que tú vas a ir a abrazar a tu mamá, sino que tú tienes que incorporar esa energía en ti, porque somos mitad papá y mitad mamá y nos hacemos uno que nos tienen que tenemos la energía de los dos. Número uno, constelamos mamá para precisamente la pareja, constelamos mamá para que la provisión económica no nos falte, constelamos mamá para la parte de la salud. ¿En qué tú sientes, aparte de que te despediste en paz en ese momento,
haz un recuento así de ese antes y después de esa constelación, si sientes que te ayudó en dinámicas de tu vida, en dinámicas de tu familia, en dinámicas con tu actual pareja, ¿cómo lo puedes decir que sea como palpable? ¿Cómo fue tu experiencia a través de la constelación familiar? Pero justo con la mamá. Justo con mi mamá. Primero, como te digo, ¿no? Que yo me iba para otro país y me iba a ir, me iba a montar en el avión casi que odiándola. Y al final no, pues me monté en el avión abrazándola y sabiendo que la iba a extrañar, sabiendo que la amo con locura, a mi mamá. ¿Ves? Ya nada más con esa constelación que hicimos, estamos hablando, hicimos la constelación y yo me iba a la semana siguiente, ¿no era? Sí, es que fue muy rápido, lo tuyo fue Ujú. una situación muy rápida, pero lo otro es que tú serviste de representante también para tus amigas. Entonces Y todas sanaban con la mamá. este, las personas que intervienen, que eso también es importante, cuando estamos hablando de una constelación individual donde utilizamos a personas como representantes, porque podemos utilizar otros, ¿cómo se llama eso? Los otros fichos que ahorita los voy a mostrar. Cuando utilizamos personas, las personas que están allí también sanan la energía de la mamá. Entonces tú fuiste muchas veces con tus amigas y fuiste representante de esas amigas en ese sistema Sí, familiar que por alguna razón u otra, pues por sincronicidad nos unimos todas, porque estábamos sanando todas muchas cosas. ¿Qué sí. sentiste tú? O sea, cuando ya no eras la protagonista, por ejemplo, como te estoy diciendo, la protagonista de la constelación, sino que eras una actriz de reparto, una actriz, una segunda actriz. ¿Qué sentías también? Bueno, primero que nada, en primera línea, lo mismo, como soy tan sensible y la gente empieza a mover su energía, yo sentía ganas de vomitar, de llorar, de patalear, me sentía opresión en el pecho, no podía respirar. Hubo mi prima, ¿te acuerdas? No sé en qué momento estábamos y yo se me apretó el pecho de una manera y empezó a toser como una asmática, me dio como casi que una crisis de asma y me chillaba el pecho, ¿te acuerdas? Sí, fue Entonces, bastante fuerte. y yo les decía, pero tú qué sientes? Bueno, nada, un cosquilleo. Y yo, Y yo muriéndome aquí en una ambulancia casi, en emergencia. Bueno, también en es primera importante línea, decir que cada quien siente de manera diferente y que esa energía o eso que tú estás sintiendo no te corresponde. O sea, es algo que se puede manejar y que por eso estás con un constelador para poder manejar la situación. claro, pero claro, tú la sabes manejar. Yo no sabía manejarla. Entonces, ¿tú qué sientes? Nada, un mareíto. Y yo, casi como en primera línea eso, pero cada vez que ellas hablaban de su mamá, yo no sé si ellas lo sentían como yo, pero había cosas que hablaban de su entorno familiar, de su mamá, de sus problemas, y yo sentía, ¡pum!, un golpe, ¡pum!, otro golpe, ¡pum!, otro golpe. Yo decía, Dios, pero ¿hasta cuándo? Ya no vengo más, decía yo, ¿no? Porque me caían a golpe. Entonces, claro, había muchas cosas que un golpe de eso me hacía reflexionar, momentos que me molestaban con mi mamá, pero también momentos en que mi mamá también necesitaba que le entendiera. Mi mamá es extranjera, se fue a otro país. eh, en aquella época los esposos no eran los más considerados. Mi papá, imagínate, ya te dije, o sea, cantaba, amanecía con la guitarra en la mano. O sea, ¿qué te voy a decir? Entonces, Un espíritu alegre. sí, totalmente. Muy libre y muy alegre. Y mi mamá muy de oprimir, muy de casa, muy de paradigmas, muy de sufrir, ¿entiendes? Mucha diferencia, mucho choque entre los dos. ¿Cómo iban a estar juntos? Pues no había manera, no había manera. Eso Entonces, fue a nivel espiritual todo lo que sentiste, pero en tu dinámica después, en cómo mi, tú después que la tomaste, porque así es que se dice, la tomaste con todo lo bueno y lo malo y entendiste que tú eras la chiquita y ella es la grande? ¿Qué, sí, qué sentiste? Después te pudiste ir en paz, pero en tu dinámica, por ejemplo, con tu esposo o con tu pareja, ¿cómo es esa dinámica? ¿Pueden conversar, son amigos, se la llevan bien? ¿En otro momento tú crees que no hubiese sido a lo mejor permisiva, tolerante con otras cosas?
Eh, sí, bueno, ¿qué te cuento? Justo hoy le estaba comentando a él que a veces yo digo que mi familia me ve como yo soy con él y no me reconoce, porque yo era un león y otras parejas que tuve, yo era la del poder y la del formar el escándalo, y entonces con él no, lo que pasa es que él no pelea. Yo peleo y me quedo peleando sola, ya no puedo pelear porque no pelea. Entonces he cambiado tantas cosas en mi relación de pareja que justo esta mañana le estaba comentando a él, que yo digo que mi familia me debe ver y debe pensar que yo me volví loca, no sé, me metí no sé en qué carrizo y me volví loca, ¿no? Porque sí sigo teniendo mi carácter explosivo y a veces le digo cuatro cosas, pero ya no me guindo a pelear. Primero porque, bueno, he cambiado mucho y he reflexionado muchísimo. Y segundo, me di cuenta que no era la manera, que aunque a veces provoca apretarles el cuello, pero no era la manera. Y tercero, claro, él me da una lección porque como él no pelea, quedo peleando yo sola y al final quedo yo parada yo sola peleando, la tonta pues. Entonces, pero Pero sí puedes llegar a un particularmente, acuerdo, sí puedes llegar a un sí, acuerdo, una negociación, un entendimiento, que es sí, lo más importante. sí, sí, y parejas anteriores yo no conseguía eso, en parejas anteriores no conseguía eso, no había manera de eso. Lo que pasa es que mi pareja particular tiene, al sanar esas cosas con mi mamá, sí me van bien con él, pero acuérdate que él cumple años el mismo día que mi papá. Sí, lo recuerdo también. Ajá, entonces yo tengo ahí mi papá, a veces mi papá, esa niña chiquita que como mi papá no estuvo en la casa porque ellos se divorciaron cuando nosotros éramos unos niños, entonces a veces tengo yo la adolescente rebelde y él mi papá, y a veces eso que sané con mi mamá, yo tengo una mezcla ahí, mi pareja es una mezcla entre mi mamá y mi Sí, papá. Pero sí, definitivamente, si yo no hubiese hecho lo que comencé a trabajar en esa constelación ese día, hoy por hoy yo no, yo ni siquiera a lo mejor estaría aquí con él. wow, eso es Definitivamente bien importante. Sí, porque sí. entonces lo que pasa es que la constelación familiar, aparte de energías, tú comienzas a ver otras cosas. Te abre como ese huequito que tú no podías ver antes y te hace como que ver desde otro punto de vista y otro panorama las cosas. Bueno, siempre y cuando también estés en disposición, porque tampoco Claro. he tocado, me ha tocado gente en que se ponen tercos, ¿ok? Y definitivamente digo, mira, no vamos a llegar a ninguna parte. Y lo dejo hasta ahí, Ujú. porque tú tienes que tener la disposición, abrir el corazón, tener la emocionalidad a flor de piel, saber que si sigues repitiendo ese patrón o si sigues repitiendo cosas y que te hacen daño, tienes que tener la disposición para sanarlo, ¿cierto? Porque si no, imagínate qué vamos a hacer. Totalmente. Imagínate tú que teniendo la disposición y queriéndolo hacer, aunque no sepas cómo, es difícil. O sea, nosotros estamos hablando todo esto hace unos 5 años atrás. Sí, no, y lo otro es que el tiempo se nos ha pasado, pero volando, Xiomara, por Dios. Eso parece que fue Hace cinco ayer. años. En serio, y Sí, no, si te pones a sacar cuenta, son 5 años atrás, 5 años y algo, creo yo. ya son 5 años, estamos hablando muy frescas aquí, pero eso hace 5 años. Y en esos 5 años, por eso te digo, ha sido un proceso, queriéndolo hacer, ha sido un proceso bien duro para mí. Para mí como proceso, ha sido un proceso muy rudo en otro país. Ay, no, ha sido, no tienes idea. Pero hoy por hoy, con toda la alegría y con toda la disposición, te lo digo, ese día de esa constelación empezó a cambiar mi vida. Ojo, he hecho otras cosas, he mejorado, he participado en más procesos, he tenido más procesos. O sea, vamos a ver, no es que es la varita mágica, ¡pum! Ya. Pero definitivamente sí hubo un antes y un después de esa constelación en mí y en mi familia, con lo del tema de mi papá, que ahorita te comento por qué también. Y esa, como te dije antes, esa fue la puerta de entrada para que yo iniciara los procesos que tenía que iniciar para mejorar. Hoy por hoy, hablando de mi mamá, no solamente ya la veo como chiquitica, ya la veo como mi mamá. ¿Te acuerdas que la veía pequeñita? No, ni siquiera la reconocía como mamá. Eh, Exacto. ya sí, la veo como mamá, la veo como superior, porque lógicamente yo salí de ella. No ella de mí, no es al revés, siempre es lineal, ella es más grande que yo. Ella es Y más no grande que solamente tú. eso, sino
como te estaba diciendo antes, que logré, la comprendo y ahora me pongo del lado más bien de la compasión y darme cuenta de que ella me dio con todo el amor que tenía, lo que tenía en sus manos, ¿ves? Y a mí me haya gustado o no, ella me lo dio con todo el amor. Eso era lo que ella tenía, lo que ella sabía hacer. Y más Eso es bien yo correcto. ahora, mira, caí en el lado de comprenderla tanto que más bien hasta me dio remordimiento haber peleado con ella toda la vida, ¿no? Porque ahora Ujú. caí del lado de entenderla y de comprenderla y es lo que te estaba diciendo antes, le ha tocado una vida muy dura. Entonces a veces en vez de ponerme a pelear con ella, a lo mejor ella necesitaba que le pasara una manito por la cabeza y decirle, ay mami, de verdad te comprendo porque ha sido muy difícil para ti, ¿ves? Pero bueno, eso Bueno, no lo eso son hice antes. lecciones, eso son lecciones de vida y que precisamente tampoco teníamos las herramientas y que a veces tenemos Ujú, que soltar un poco las culpas, pues cada quien hace lo que tiene con las herramientas que tiene y siempre una de las cosas que te enseñan las constelaciones familiares son los 5 órdenes del amor. Todos pertenecen, nos guste o no nos guste. Toda la gente que está en nuestro sistema familiar pertenece. Número sí, 2, los padres son más grandes que los hijos. Y eso es algo tan y tan difícil a veces para algunas personas, y me incluyo, de aceptar, ¿ok? Es difícil entender que ellos no son tus hijos, que tus hijos son tus sí, hijos y que ahora tú vas a ser la grande de otra gente, pero que ellos no son tus hijos. No generalmente lo que ellos hacen es lo que a uno nos gusta, pero sí nos podemos ser empáticos, podemos comprender los procesos y siempre que desde el amor ellos nos dan lo mejor que tienen y lo mejor que pueden, sobre todo lo mejor que pueden. Porque vamos a sí. ver, hace muchos años atrás, pues no tenían las herramientas, no tenían conocimiento. Después cuando uno se vuelve padre se da cuenta que no hay un manual que te diga, mira, tienes que hacerlo así. Y es muy fácil juzgar, sobre todo muy fácil juzgar. Sí, ya Después, no ¿qué hago eso otras con mi cosas mamá. hiciste más para sanar? Aparte de la constelación y de esa conexión contigo familiar, bueno, ¿En hablando, qué retrocediendo te un ayudó a poquito a la lo que te iba a familia? decir. No, ¿en qué le ayudó a tu familia? Que eso era lo que me dijiste, te cuento después. Ajá, ¿tú te acuerdas de una de las amigas con la que fui a constelar? ¿Te ¿Cuál? acuerdas de Miroslava? ¿Te acuerdas de Miroslava? Ah, sí, sí, sí. Miroslava es una persona súper especial. Ella ha sido amiga de la familia años, años. O sea, nosotros somos vecinos desde que, imagínate, cuando ellos llegaron de Caracas a Margarita, yo podía tener 11 años, 12 años, no lo sé. Imagínate. Y hoy por hoy seguimos juntos. De hecho, mi mamá fue este fin de semana a visitarla y todo lo demás. Y Miroslava es una persona, siempre ha sido muy sensible, muy especial. Y nosotros, ella es muy alegre también. ¿Te acuerdas de ella? Sí. Y, siempre nos decía cosas así como media predictoras, ¿no? Y nosotros le decíamos, ¿quién te dijo eso? Me lo contó un pajarito. Ella nunca decía, me lo dijeron por ahí. Yo escuché y me lo dijeron. Siempre nos decía esas cosas. Y nosotros sabíamos que le decíamos medio brujilda, pero en son de risa y de quererla mucho. Y ella siempre escuchaba cosas y siempre nos comentaba cosas y qué sé yo. Y cuando fuimos a la constelación contigo, hubo un momento que tú te paraste, ¿te acuerdas? Primero que ella también empezó a descomponerse, se apretaba el cuello, se sentó en el sofá, me echaba aire, ¿te acuerdas? Y decía, ¿puedo sacar mi péndulo? Y tú le dijiste, sí. Ella estaba desesperada, la energía fue brutal, ¿te acuerdas? Sí, cómo Y ella no. Sí, saca su ella tiene una péndulo y energía cuando muy... empiezas a trabajar con ella, ay, tú no podías estar al lado de ella, te apartabas. Y entonces me dijiste, y yo siempre de perdida, entendí. Y después, cuando nos sentamos a conversar, cuando terminó la constelación, nos sentamos a conversar y yo te pregunté, Anilu, ¿qué fue? Y le dijiste, Jamiro, tú escuchas voces, las escucha, ella escucha a la gente. O sea, de verdad nosotros le decíamos Brujilda jugando, pero de verdad ella escuchaba. Entonces, claro, tú nos cuentas que cuando tú te acercas a ella, escuchabas el montón de voces que ella escuchaba también. Yo dije, pobrecita. Y le dijiste, No Jamiro, estamos volviéndolo, sí. No estamos sí, volviendo loca la dos en este momento. sí. Entonces le dijiste, Jamiro, tienes muchas voces y las escuchas. Tienes que filtrar y saber de verdad a quién tienes que escuchar. Tienes que hacer tu guía a esa voz única que tienes que escuchar porque te van a volver loca. Y Miro te miró y te dijo, sí, ¿cómo lo sabes? Y ella dijo, yo también les dijiste, yo también las escuché.
Y Miro dijo, sí, a veces no me dejan dormir y escucho voces. Y le dijiste, filtra y ubica a quién vas a seguir. Y esa es la voz que te va a guiar. Y así Chacha, fue. no tienes idea de lo que se convirtió en Miroslava después, no sabes, no sabes. Miroslava, Ay, qué yo me bueno. imagino que organizó ese montón de voces, siguió a la que tenía que seguir y después, por ejemplo, se sentaba con mi hermana y sentían esa conexión y es que mi papá ya sabía que Miroslava podía darnos un mensaje. Incluso mi papá a través de Miroslava le hizo sentir a mi hermana lo que él sintió en el momento que lo mataron. Imagínate tú. Wow, qué fuerte, qué fuerte. No le mostró todo, no le mostró cosas, pero mi hermana que no me creía a mí todo esto, pudo sentir y cada vez Pudo que se sentir. veían, entonces claro, sentían esa conexión y Miroslava entraba no como en un trance, sino como que se concentraba y se activaba. Incluso nos dejaba mensajes que mi papá nos quería decir. Imagínate tú, por eso te digo Qué fuerte. que no solamente para mí, sino para mi familia. Bueno, vamos a ir cerrando el programa. Te voy a decir en qué me ayudaste tú a sanar. Hace muchos años, muchos años, cuando yo tenía aproximadamente 22, 23 años, yo también tuve la pérdida de un familiar muy querido de forma muy violenta. ¿Ok? De hecho, lo mataron un sábado en la noche y nosotros nos enteramos un lunes en la mañana. Y salió también en televisión nacional, no en la isla de Margarita. ¿Qué me ayudaste a sanar en ese momento, en esa constelación? Entendí por qué él escogió ese camino. Y por eso te doy gracias. Yo también Gracias a sané. ti. Vamos a despedir con una palabra. ¿Qué tuvieras que decir de constelación familiar? De la constelación familiar. Tienen que hacerse una constelación familiar. No pueden irse de este mundo sin haberse hecho una. Tienen Conmigo, que hacérsela. gracias. Conmigo. Contigo, por supuesto, pero por supuesto. Sí, contigo sí, porque aparte de que eres una persona que sabes muy bien lo que estás haciendo, profesionalmente hablando, espectacular, eres una persona demasiado sensible, con una energía y un valor humano súper especial. Y esa combinación Oh, explota. gracias. Te honro mil veces, Xiomi. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias por permitirme sanar. A todos los que se conectaron, pues muchísimas gracias. Y bueno, aquí voy a dejar colgado este programa para que lo puedan ver y lo puedan compartir. Gracias, Xiomara. En verdad, muchísimas gracias. Bendiciones para ti. Gracias a ti, mi amor. Igual para ti. Gracias a ti. Chao, gracias.